Olá a todos, bem-vindos, saludos a todos. Estamos aqui em mais um podcast Generaciones México. Mi nombre es Felipe Ferrari, es un gusto poder estar aquí con ustedes en esta noche. Y también estoy aquí con mi esposa. Buenas noches a todos, buenas nochecitas o en el horario que estén viendo. Saludos a todos desde Tlaquiltenango. Sí, y hoy tenemos una invitada especial aquí, pero antes de empezarmos, queremos recordarles que comparta con sus familias y con sus amigos este video. Deja su like ahí, es muy importante para que más personas también puedan conocer lo que el Señor Jesucristo está haciendo en nuestras vidas. Pues ahora sí, vamos a más un podcast Generaciones México. Hola Jessie, estamos aquí, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias por la invitación, emocionada. Ajá, eso. Jessie es mi cuñada, es la hermana de mi esposa Ditsa. Sí. Y estamos aquí con ella hoy, es un gusto poder estar, estamos en familia aquí, es un tiempo muy bendecido. Y queremos empezar, Jessie, preguntándote, así como hacemos con todos los invitados que vienen, ¿cómo conociste al Señor? ¿Cómo fue el encuentro que tuviste con Jesús? ¿Cómo fue su proceso de conversión? Sus experiencias ahí con el Espíritu Santo. Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, la verdad es que yo era muy pequeña. Digo, voy a hablar ahora, pero todo lo que voy a decir va a ser desde otra perspectiva, porque yo sé que ya mis papás hablaron, entonces ahora va a ser mi perspectiva como hija, cómo fue el proceso como hija, ¿no? Porque quizá muchas veces escuchamos a los adultos, pero también en los hijos hay un testimonio de vida y también hay todo un proceso. Así es. Bueno, pues verdaderamente yo era muy pequeña. Yo tenía como alrededor de 8 o 9 años la primera vez que llegué a una iglesia cristiana. Y me recuerdo que mi hermano y yo llegamos y no había nadie en la iglesia y había muchas sillas, no sabíamos qué pasaba, solamente sabíamos que nuestros papás nos habían llevado. Y fue muy chistoso porque todavía me acuerdo que había una niña y entonces yo llegué. De hecho, había una división, unas sillas de este lado, otras sillas de este lado. Yo llegué y me senté de este lado y la niña me dijo, ahí se sientan los hombres. Y yo, ¿cómo? Fue en Jojutla, fue en una iglesia, vamos a una iglesia pentecostal. Ajá. Y pues obviamente era mi primera vez y me dijeron, ahí se sientan los hombres. ¿Qué hiciste? Y ¿Te moviste? Ok. Y pues mejor me paré y esperé a que nos dijeran hacia dónde teníamos que dirigirnos y bueno, ya nos saludaron. Esa niña es una amiga que hasta en la actualidad sigue siendo mi amiga y bueno, en ese momento no sabíamos qué pasaba y comenzamos a ir, creo me parecía que empezábamos a ir todos los días. Y yo creo que lo que captó nuestra atención a mi hermano y mía, o al menos mía, fue que teníamos clases bíblicas y pues a mí siempre me ha gustado estudiar, así que la escuela dominical, aunque no era solo domingo, era todos los días, fue algo que captó mucha mi atención. Me gustaban las historias que nos contaban, de tal forma que yo creo que aprendí bastante de la Biblia, es decir, solamente en conocimiento. Siendo una niña creo que aprendí muchísimo, me sabía todas las historias de la Biblia y en su momento nos dijeron que teníamos que hacer una oración, hicimos la oración que hacen todo mundo, pero pues era muy chiquita. Y me comenzó a gustar porque los niños eran buena onda, pero sí verdaderamente puedo decir que en ese momento que comenzamos a ir a esa iglesia, pues todo cambió porque muchas cosas comenzaron a pasar. O sea, esa era como la parte bonita o la parte buena onda, pero fueron muchas cosas más que comenzaron a pasar en casa. Y no hablo solo con papá y mamá, sino porque en ese momento creo que hubo un cambio totalmente diferente.
Entonces, seguimos yendo y en el decir de los cambios fue porque en esta iglesia era un tanto muy cuadrada en el hecho de que de repente a mí ya no me dejaban usar shorts, ya no me dejaban usar pantalón, ya no me dejaban usar aretes ni collares, entonces todo el mundo me preguntaba, ¿y los aretes que te regalé? ¿Y eso cambió su perspectiva de cómo tú veías a Dios? No, para nada. O sea, yo entendí quién era Dios y nos decían que eso era lo que Dios quería y yo quería agradar a Dios. Entonces, quizá erradamente, porque es erradamente una forma de aprender, porque Dios no se fija en lo externo, a Dios lo que le importa es lo interno. Pero si a mí me decían no hagas esto porque a Dios no le gusta, entonces yo no lo hacía porque yo quería agradar a Dios. Así que de repente comencé a usar vestidos hasta casi el pie. O sea, en la escuela mi mamá el uniforme me lo mandaba a hacer abajo de la rodilla y yo tenía problemas porque todo el mundo me decía que si era monja. Dejé de participar en muchas cosas porque se me decía que eso no le agradaba a Dios. O sea, de una forma verdaderamente muy, muy drástica. Casi no participaba en nada porque todo era a Dios no le gusta. Inclusive un día recuerdo que me cortaron el cabello y llegué a la iglesia con el cabello más corto y unas niñas me dijeron, ¿por qué te cortaste el cabello? Y yo, ¿me lo cortaron? Y me dijo, no, a Dios no le gusta, eso es del diablo. Y de repente me sentía mal porque verdaderamente pensaba que algo iba a pasar, que Dios iba a dejar de amarme o no sé, pero esa era la parte, a lo mejor la parte no tan padre del lugar a donde empezamos a ir. Y pues mis papás respetaban el hecho de que si a ellos no les gustaba cómo me vestían, entonces hacían lo que ellos decían. Y también para colmo... ¿Tenías? Tenía 8 años. Y también para colmo tenía que usar velo. No, bueno, cada quien tiene, pero sí tenía que usar velo. Entonces, sí fue algo fue muy drástico el cambio, pero aún verdaderamente. Estando ahí, ¿sentiste la presencia de Dios? ¿Tenías ya experiencias de la presencia o del Espíritu Santo? Al principio fue todo conocimiento, porque a mí siempre me ha gustado estudiar. Y yo creo que yo tomaba como que era una clase más en donde yo tenía que aprender. En cualquier momento iba a haber un examen y yo tenía que sobresalir porque siempre fui una niña muy sobresaliente en todo. Siempre me gustó estudiar, siempre me gustó leer. Entonces se volvió como a lo mejor una parte de querer saber más, porque si sabía más o si sabía mucho, quizá Dios me iba a amar más. O así lo veía o lo percibía yo siendo una niña. Y yo creo que mi primera experiencia con el Espíritu Santo fue, bueno, aunado a esto yo estaba muy enferma. Yo nací con asma, tenía un problema respiratorio y casi siempre me la pasaba enferma. Y cuando comencé a ir a la iglesia me seguían dando estos episodios, así que por otro lado también siempre fui una niña muy protegida por toda la familia. Y es verdad, yo había escuchado que andaban con un tanque de oxígeno. ¿Es verdad que era necesario? Pues o sea, no literalmente con un tanque de oxígeno. En ese entonces donde vivíamos mis papás tenían un consultorio, entonces sí teníamos el acceso que a ponerme el suero, de repente a ponerme el oxígeno cuando él me daban estos ataques, los espasmos. No sabíamos en qué momento llegaban. Yo me recuerdo que, porque mis papás, como médicos, trabajaban en los turnos de noche y me quedaba con mis tías me cuidaban.
y me recuerdo que en las noches me daban ataques de asma. Inclusive en una noche mi abuelito y todos tuvimos que salir de emergencia para llegar al hospital. Y yo creo que casi no la libro, sino que llegamos y el médico solo tomó, yo supongo que fue pinefrina o no sé qué fue, y así sobre mi pierna para que mis pulmones se pudieran abrir y yo pudiera comenzar a respirar, y hasta pues sabes como así. Entonces en la escuela yo no hacía educación física, así que cuando hacían actividades deportivas pues a mí nadie me escogía. No me gustaba educación física para nada, entonces por lo tanto para mí se volvió importante sobresalir en todo lo demás, ya que educación física pues nomás no daba una, porque en cuanto comenzaba a correr yo me ponía muy mal, entonces yo siempre tenía un aparato, un spray que tenía que estar inhalando casi todo el tiempo. Entonces estos episodios y estas cosas de verdad eran muy, muy feos, porque yo me recuerdo que en cuanto comencé a ir a la iglesia, en un momento vulnerable donde me sentía muy mal, que estaba en cama, estaba con suero, con un poco de oxígeno, yo decía, Dios, mátame. Y yo recuerdo muchas veces estando chica decirle, Dios, quiero morirme, porque de verdad era algo que era muy doloroso, era algo muy traumático en su momento, y yo siempre decía, si existes, llévame ya contigo, porque no quiero estar así. Faltaba de repente por temporadas a la escuela por lo mismo. ¿Cuántos años duraste con esa enfermedad? ¿Hasta qué edad? O sea, sufriendo yo todos creo esos que casos. empezando la secundaria pasó el milagro, y es a donde voy a llegar. Sí. Porque en ese momento no había conocido todavía a Dios como el Dios de milagros, sino solamente como tengo que ser lo que Dios dice que tengo que ser para poder irme al cielo, porque esa era la enseñanza. Todo lo que haces y lo que no haces te va a llevar o al cielo o al infierno. Entonces, pues yo quería ir al cielo, ¿sabes? Entonces yo hacía todo lo que tenía que hacer que me llevara al cielo. Todavía recuerdo una imagen que ponían como un mural en la iglesia, y entonces decía, tienes que estar vestido de blanco. Estás vestido de blanco porque Jesús ya viene pronto. Estoy hablando de cuando yo tenía alrededor de entre 8 y 10 años, que ya se decía que Jesús ya venía. Entonces, cada vez que yo veía esto, a mí me entraba mucho miedo. Entonces, por lo tanto, yo quería hacer todo lo correcto porque no me quería quedar, ¿no? Y cuando yo veía, tu vestidura es blanca, y yo decía, oh Dios, tengo que estar vestida de blanco todo el tiempo, ¿cómo es esto, no? O sea, era un cristianismo, o eres cristiano o no eres cristiano. Entonces, hasta ese momento yo no había entendido quién era Jesús, porque me recuerdo que en las historias que nos contaban, un día nos dijeron que Jesús había venido a la tierra, que había hecho muchos milagros, pero que Jesús había sido crucificado. Entonces en casa teníamos un crucifijo en el baño, recuerdo, y yo veía esto y decía, ¿por qué si tú dices ser el Hijo de Dios, por qué moriste en la cruz? Y cada vez que entraba al baño esta era mi pregunta, ¿por qué no te bajaste de la cruz? Porque hasta ese entonces yo no había entendido lo que Jesús había venido a hacer. O sea, todo eran historias y todo era, tienes que hacer esto, pero no había habido esa revelación de quién verdaderamente era Jesús y por qué había venido. Y tampoco nos habían dicho la parte de que Jesús había resucitado. Entonces, hasta ese momento no tenía el conocimiento completo, o más bien la revelación completa. Así que yo decía, es que ¿cómo podemos creer en Jesús si Jesús está muerto? O sea, es lo mismo que cuando mi abuelita me dice que le rece a la Virgen, ¿sabes? O sea, porque estaba la Virgen. Entonces yo decía, es lo mismo, es un muñeco.
en mi lógica de niña. Sí, claro. Y hasta que un día llegó un predicador, se llama Benjamín Lomelí, por cierto, y ese día él habló acerca de quién era Jesús, de los milagros que él había hecho y de por qué él había muerto, pero él había resucitado, y por qué había resucitado y que estaba muerto, que estaba vivo y que él tenía que haberse regresado porque el Espíritu Santo tenía que venir. Esa continuaba con 8 años. No, ya yo tenía como 11 años. Yo creo que ya tenía 11 años. Seguíamos en la misma iglesia. De hecho, no había ido a la clase de los niños y me había quedado con los grandes. Entonces, cuando terminó de predicar, dijo, ¿quién quiere recibir al Espíritu Santo? Y yo dije yo. Wow. Y entonces yo pasé al frente. Y recuerdo que en ese momento yo sentí que algo vino sobre mí y sentí que algo muy caliente en mi cuerpo y comencé a llorar, a llorar, a llorar. No entendía por qué y no podía parar de llorar y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. El pastor oró por mí, terminó la hora del servicio y yo seguía llorando, pero no podía dejar de llorar. Wow. De tal forma que los niños y los demás me preguntaban que qué tenía, que si estaba bien. Y yo no podía decir nada porque no tenía palabras, porque ni yo misma estaba entendiendo qué era lo que estaba pasando en mí. Pero en ese momento yo fui llena del Espíritu Santo. Wow. Tenía alrededor de 11 años cuando el Espíritu Santo vino en mí y cuando comencé a orar también en lenguas. Wow, ¿inmediatamente? Sí. ¿Ahí? Wow. Y esa creo que es la gran diferencia, porque siempre estamos aquí preguntando cuál fue su encuentro con Jesús, porque cada persona tiene que tener su encuentro con Jesús, claro. ¿no? A veces las personas están tanto tiempo dentro de la iglesia, pero ainda aún no tienen el encuentro con Jesús, a veces no abrió su corazón. Y como Jess estaba diciendo aquí, ella tenía una pregunta en su corazón: ¿por qué Jesús moriste? ¿No? Y no sabía lo que significa la cruz. Entonces, todos nosotros tenemos preguntas en nuestros corazones. Sí. Y como hemos aprendido que Dios no es como el enemigo, ¿no? Que viene y azota la puerta. Dios es un caballero. Sí. Él siempre espera, como dice en Apocalipsis 3:20, eis que estoy a la puerta y le toco, ¿no? Aquel que abrir la puerta de su corazón para él entrará y cenará con el Señor. Entonces, wow, eso es muy, muy cierto. Todos tenemos que tener un encuentro y abrir nuestro corazón. Por eso hay muchas personas en la iglesia y están en lo mismo, no tienes experiencia con Dios, a veces no crees, mis oraciones no son contestadas. Pero tenemos que nos preguntar, ¿estamos abriendo nuestro corazón para Dios? Y cuando abrimos nuestro corazón para Dios, Él hace cosas imposibles. A mí me parece muy impresionante que te recuerdes. Yo sinceramente no, hasta pena me da ahora que lo pienso. Yo no recuerdo cómo fue mi encuentro con Jesús. ¿Tú te recuerdas, amor? ¿Cómo fue el tuyo? Sí, fue como parecido con Jessie, porque no me acuerdo. Yo creo que es la gran diferencia entre la religiosidad, se dice, ¿no? Y el encuentro genuino con Dios. Porque muchas personas te dicen muchas cosas y vemos las costumbres, pero cuando decidimos abrir nuestro corazón para Dios y a ver, ¿sabes qué? Quiero leer la Biblia, quiero conocer quién es Jesús, por qué Él vino, cuál es su historia. Si de hecho Él es verdadero, yo quiero conocer. Entonces, cuando tenemos eso en nuestro corazón de querer conocer a Dios, yo creo que Dios se manifiesta, se presenta. Sí. Yo siempre crecí en una iglesia, pero nunca tuve ningún contacto con Dios. Mis amigos me invitaban, que ir, Felipe, vamos a la iglesia. Sí, vamos, pero yo estaba más preocupado en el tiempo que el pastor o que el sacerdote terminaba ahí el tiempo y íbamos a salir, ¿no? Pero cuando yo paré también, ¿sabes qué? A ver qué es Jesús, quién es Él, porque cuando yo fui alcanzado de una palabra que decía: Felipe, Jesús va a regresar. Dice, ¿cómo crees? Yo, como Jesse, ¿no? ¿Cómo crees? A mí nunca me dijeron eso. ¿Cómo va a regresar? Ya no fue crucificado, está muerto, y un día cuando yo fuera grande o morir, voy a estar con Él. Entonces empezó esta pregunta en mi corazón: Señor, si tú regresas, ¿dónde voy a estar yo? Y abrieron la Biblia conmigo y aquí está, Felipe, Apocalipsis, último capítulo, Jesús vendrá por su iglesia. Entonces ahí a partir empezó un deseo. Entonces de lo que Jesse está hablando, él tenía una duda en su corazón,
pero quiso saber la respuesta, ¿no? Sí, Y ahí en el Dios culto- contestó. Y en ese momento fue cuando sucedió el milagro de sanidad. No, pero por eso decía, yo creo que este era mi proceso. Yo iba a la iglesia porque nuestros papás nos llevaban. Sí. No era molesto, pero también Dios tenía que tratar conmigo, también Dios tenía Sí. que revelarse a mí para que en un futuro no solo fuera mis papás los pastores, sino yo decir, yo creo en Dios también verdaderamente. Así como dijo en un podcast pasado Felipe, Dios no tiene nietos. Sí, con Marcos Bronek. Pero sí, era algo personal Sí, contigo. porque la salvación no iba a ser solamente por el hecho de que mis papás ya creían, sino que la salvación es personal, entonces Sí. es separado, pero también junto al mismo tiempo. Pues bueno, después de eso yo participaba en unos grupos de oración que había para niños y nos motivaban, nos daban regalos y cosas así, y a mí me gustaba mucho orar, así que yo comencé a orar mucho. Entonces durante los tiempos de la predicación el pastor decía, ¿quién quiere estar orando mientras está la predicación? Wow. Y yo decía yo. Wow. Y como les decía que eran de estos templos de antes, pues era el de ir y arrodillarte hasta enfrente y estar de rodillas orando, y yo hacía eso. Y me gustaba, y que empecé a querer conocer más, empecé a tener un amor por Dios verdadero. O sea, yo de verdad creía, bueno, sigo creyendo que Dios existe, y la enfermedad continuó también. Ya no le decía a Dios que quería morirme, ahora le decía a Dios que ¿Que te quería sanara? que me sanara. Wow. Sí, entonces un día estaba muy mal, así que para ese entonces ya había pasado todo el proceso en casa de que ya no vivíamos en la casa, ya vivíamos en otro lugar en el que estábamos rentando, ya habíamos padecido por muchas cosas económicamente y todo lo que en algún momento mis papás han contado, pero como éramos niños yo creo que no nos dábamos cuenta de eso, así que pues solamente hacíamos o vivíamos conforme a lo que nuestros papás nos decían, ¿no? Mis papás siempre trataron de que estuviéramos bien, de que no nos faltara nada, no lo teníamos todo, pero estábamos bien. Y en una ocasión me puse muy mal, y recuerdo que llegó un amigo de mis papás, que fue de hecho el que les empezó a hablar, y entraron y oraron por mí, y yo creo que en ese momento yo comencé a ser sana porque ya podía hacer más cosas. En ese momento en mi habitación tirada, ya estaba muy mal, y después como que me di cuenta que ya no faltaba tanto a la escuela, ya podía correr un poco más, ya podía hacer más actividades. Sí, obviamente me tenía que cuidar porque mis pulmones yo creo que eran como nuevos, no estaban acostumbrados a respirar de tal manera que de repente sentía que me sofocaba. Claro, pues nunca había hecho ningún ejercicio y no había hecho nada, entonces era como comenzar a hacer todo, como a respirar simple y Desde sencillamente. Entonces yo sé que en ese momento Dios me sanó, pero después tuve otra experiencia todavía, yo creo que más fuerte. En un momento yo recuerdo que yo tenía un dolor muy fuerte en el estómago, y me recuerdo que yo gritaba de dolor, y yo sentía que por momentos me iba, no sabía, hasta que en un momento recuerdo que desperté y estábamos en el hospital una vez más, porque yo el hospital ya era como mi visita normal, pero era de madrugada, y yo recuerdo que tenía mucho dolor, y como que yo sentía que me dormía, pero yo creo que me desmayaba del dolor y despertaba, y cada vez ya iba más adentro y más adentro del hospital, hasta que me recuerdo que un doctor llegó y me estaba explorando, y me recuerdo que tomó un lápiz o algo y me marcó para operarme.
no sabía qué era lo que estaba pasando, pero recuerdo el dolor y recuerdo ver la cara del médico y recuerdo ver a mi papá. Y entonces creo que el médico dijo que regresaba por mí para llevarme al quirófano. Y en ese momento yo me acuerdo que mi mamá le dijo a mi papá que orara por mí. Quién sabe, a lo mejor estoy mal, pero yo lo recuerdo así. Y yo recuerdo que mi papá oró por mí y el dolor se me fue. El médico regresó y fue como, ya no tenemos que hacer nada, ya no tenemos que operar. Entonces ya me levanté normal y nos fuimos a la casa totalmente Pero era normal. lo del apéndice, ¿no? Sí, supongo que fue algo así. Eso es algo muy grave. Y muy doloroso. Sí, era muy doloroso. Y pues bueno, solo me quedé con en ese momento, Del marcador, el del marcador de donde me iban a abrir. Wow. Y al día siguiente estábamos en México porque fue la primera vez que Benijín había venido a México. Mi hermano y yo éramos niños, entonces al otro día estábamos en México y ahí nos tocó ver, fue mi primera vez en ver todavía muchos más milagros, en donde yo vi niños como con enfermedades terminales y se levantaban de sus camillas, se levantaban de sillas de ruedas. Yo veía como la gente se caía como en olas, ¿sabes? Así. Wow. Entonces esa fue mi primera experiencia y ahí vi todavía que verdaderamente Dios existía y vi como Dios estaba sanando mi vida. O sea, ya no solamente era algo de ver, sino era algo que yo también ya estaba probando en ese momento. Así que pues simplemente no me quedó más que decir, yo quiero hacer todo lo que Dios quiera. Y entonces yo quería hacer en la iglesia todo lo que tuviera que ver. En ese momento obviamente jamás me importó si tenía que usar falda o si tenía que usar velo o no usar aretes y cosas así. Jamás lo vi como algo malo, porque yo decía, si eso a Dios le agrada, pues yo quiero hacer lo que a Dios le agrada. Claro. Así que comencé con clases de danza y yo tenía como 12 años cuando comencé con clases de danza y descubrí que a través de la danza era algo donde yo sentía que cara a cara yo podía adorar a Dios. Es decir, como cuando estás en la escuela y estás presentando una actividad y tu papá y tu mamá están enfrente aplaudiéndote, yo sentía que a la hora de danzar era algo en donde Dios estaba danzando conmigo y Dios estaba ahí y era algo que me gustaba hacer, pero no todo era color de rosa. Así que en cuanto yo comencé a danzar, la iglesia dijo, ese es el diablo. Wow. Y pues una vez más. ¿Entonces danzaste hasta que tuvieron su propia iglesia mis papás o Cuando hubo nos alguna cambiamos de iglesia en la que cuando sí nos aceptaban? cambiamos de iglesia. Sí, o sea, yo iba a otra iglesia a aprender, porque en la iglesia no había eso, en donde íbamos. Entonces, me gustaba, aprendí muy rápido, bueno, también porque obviamente era niña y pues los niños aprenden, como niños aprendemos más rápido, entonces yo aprendí muy rápido y nunca me dejaron danzar porque en el momento en el que yo ya estaba más avanzada, ellos dijeron, no, eso es del diablo, eso no, y aquí no, y tienes que dejar de ir. Y ahí fue, yo creo que la primera vez que me sentí herida por parte de la iglesia o por parte de los líderes. Y pues de ahí no quedó de otra, no solo por mí, sino porque yo creo que también ya no cabíamos dentro de esa iglesia, porque lo que Dios estaba haciendo en nosotros ya no podía como quedarse así pequeño, sino que Dios estaba expandiéndonos y yo creo que Dios dijo, ya es momento de irnos, ya es momento de que se vayan a otro lado. Wow, qué padre. Sí.
Y ahora Jessie es la copastora aquí en Generaciones México. Yo quiero hacer una pregunta aquí, ya estaba aquí me segurando. Porque creo que muchos hijos de pastores también lo están viendo y otras personas que también no son hijos de pastores. Jessie, te quería preguntar, ¿cómo es ser hijos de pastores? Los pros y los contras. Yo no soy hijo de pastores, yo conviví mucho con hijos de pastores allá en Brasil, pero siempre quería que mis papás pudiesen orar por mí. ¿Y cómo es su visión en eso sobre ser hijo de pastores? Uy, Difícil. Muy difícil. pues definitivamente no escogí serlo, o sea, definitivamente no lo esperaba. Como les dije, hasta este momento yo no era la hija de los pastores. O sea, éramos una familia que estaba en un proceso de restauración y de crecimiento. Sí, entonces yo no inicié siendo hija de pastores hasta el momento en el que Dios levantó a mis papás como pastores. ¿Cuántos años tenías tú cuando ellos se hicieron pastores? Yo creo que tenía alrededor de unos 14 años cuando mis papás ya eran pastores y que comenzó como una pequeña célula en la casa. Entonces en ese momento creo yo que todavía por unos años yo me sentí normal hasta que la iglesia comenzó a ser más grande, que fue que comencé a experimentar muchas cosas negativas y ahí fue donde me di cuenta que ya no era la niña que iba con sus papás a la iglesia, sino que ya había algo más sobre mí, es decir, los ojos de las personas ya estaban puestos en mí y muchas veces para algo negativo, no solo positivo. Entonces ahí comenzó una encrucijada todavía más difícil porque no es tan padre. Sí, por eso quería tocar el asunto. Yo sé que es un asunto muy delicado, pero yo veo que muchos hijos de pastores, no hablando solo aquí de México, pero en Brasil son muy atacados. Las personas quieren cobrar una madurez de los hijos de los pastores como de los pastores. Y están siempre, mira eso y mira. Entonces yo creo que es una manera del enemigo poder atacar a los pastores, queriendo atacar. Claro. ¿No? Entonces ahí la invitación y el consejo, tenemos que orar para los hijos de los pastores, porque ellos son aquellos que tienen más responsabilidad dentro del reino de Dios. Entonces tenemos que estar orando por los hijos de los pastores, por los pastores, porque son la punta de la flecha, ¿no? Son aquellos que dan la primera su cara. Y la verdad es que, siendo sinceros, en las iglesias en las que hemos estado, creo que puedo decir que el 90-80% de hijos de pastores no están en la iglesia. De los que hemos tenido oportunidad de conocer alrededor del mundo, el dolor de pastores, de padres que están en un ministerio es sus hijos, porque sus hijos no están en la iglesia por X cosa, han sido atacados, el ataque del enemigo es tan fuerte, como dice Felipe, en contra de ellos también. Entonces por eso es tan necesario orar por ellos, porque de verdad que es triste escuchar de personas, ministerios grandes, de pastores reconocidos y que sus hijos estén alejados. Sí, verdaderamente es muy difícil. Y como yo dije, no es que yo lo hubiera pedido, pero así se dio la situación y así fue. Y es muy, muy difícil verdaderamente. Siempre he tenido en mi corazón como esto de, ojalá yo hubiera un ministerio que fuera solamente para los hijos de pastores. No porque sea exclusivo, no porque sea más importante que los demás. Sin hacer distinción, sino porque verdaderamente es muy doloroso, o sea, de verdad es muy difícil. Sí, como que personas, yo creo que son hijos de pastores pueden entender esto, ¿no? Lo que cargamos, o la responsabilidad, o el peso mayor que cargamos como hijos de pastores. Por eso yo también muchas veces decía, ¿cómo no hay retiros para hijos de pastores? Para poder decir lo que callamos los hijos de pastores. Sí, es verdad, ahí está, ¿no? Pero Dios es bueno, Dios es bueno. Sí. O quería hacemos un podcast con los hijos del pastor, ¿no? Pero muy bien. Entonces, después de su trayectoria, después se bautizó, ¿verdad?
cada vez más madurando. Y también comentaste que fuiste a un instituto bíblico, ¿no? Fuiste a estudiar. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue en otra ciudad, ¿verdad? Pues no fue tan fácil tomar la decisión de ir a un instituto bíblico porque mi periodo de adolescencia, aparte de que estaba en la adolescencia, fue en el tiempo donde fue un proceso muy, muy difícil porque parecía que eran todos contra mí, o sea, como hija de pastor. Entonces, mi proceso como seguidora de Cristo, por así decirlo, como hija de Dios, se vio muy, muy difícil. O sea, de cuando era niña, de cómo disfrutaba y cómo todo era distinto a cuando ya estaba en la adolescencia, ya no fue tan fácil. Mi búsqueda con Dios era muy buena, pero de repente cuando te enfrentabas al mundo real, y yo decía dentro de la iglesia, porque yo estoy hablando dentro de la iglesia, sí. Yo llegaba en un punto en el que yo decía, allá afuera tengo muchos amigos y todos son geniales conmigo, no van a la iglesia, pero nadie nunca me ha lastimado como me han lastimado dentro de la iglesia. Entonces, yo llegaba en un punto en el que yo decía, yo ya quiero estudiar, quiero casarme y quiero irme. Es decir, yo solamente voy a ir a la iglesia en un futuro como esposa o como mamá, solamente los domingos a lo que dura el culto, y gracias a Dios yo me voy. Estaba muy decidida a llevar ese estilo de vida y no quería saber ya nada de Dios en mi adolescencia. O sea, sí. Yo sabía que Dios me amaba, a pesar de que toda mi adolescencia Dios siempre me buscó. O sea, yo creo que no hubo un momento en el que no llegara alguien que profetizara a mi vida, y yo escuchaba muchas cosas de las cuales no tenía idea, pero otra parte de mí decía, yo ya no quiero nada en la iglesia, o sea, lo siento, pero no quiero nada. Así que yo crecí como con esta lucha, ¿sabes?, con Dios, en el que Dios me decía esto y yo decía, pero yo quiero esto. Sí, era entre la voluntad de Dios y cumplir mi voluntad en ese momento. Y para mí era mi carrera, mi familia, y ese era mi futuro, al menos lo que yo visualizaba. Pero pues Dios es tan bueno, así que no puedes escapar. Y quería que contaste un poquito, porque hemos platicado, somos familia, ¿no? Y Jess estaba en un instituto allá en Puebla, ¿no? Estudiando. Y yo me acuerdo que el último día oraban por ustedes, imponían las manos, y que te tocó que Roberto Evans oraste por ti. Cuenta un poquito cómo fue esta experiencia y la profecía, porque dijiste, no, yo ya no quería, y viene Dios y te da una profecía muy directa en lo que Él te llamó para... No me acordaba de eso. Bueno, pues una vez que terminé la prepa, la verdad es que no tenía idea en ese momento qué era lo que quería ni estudiar, pero recordé todo lo que Dios me había dicho, y entonces yo dije, bueno, está bien, si Dios quiere hacer algo con mi vida, entonces yo voy a prepararme para ser la persona que Él necesita para hacer aquí en esta tierra. Así que fue cuando decidí entrar al Instituto Bíblico. Recién cumplí los 18 años y recién al mes mis papás me fueron a dejar a Puebla. ¿Y era un instituto de tiempo integral? ¿Tenía que estar allá todo? ¿No era voy y me regreso? No, tenías que estar ahí dormías porque había dormitorios ahí. Ajá. Fue un cambio muy grande para mí, porque hasta ese momento yo la verdad estaba muy acostumbrada a un estilo de vida como muy fácil. Yo no limpiaba en casa, a mí a veces hasta mi papá me llevaba el desayuno a la cama, había alguien que me arreglara la cama, ¿sí? ¿Sabes? Entonces yo llego al Instituto Bíblico y nos dicen, aquí a las 8 de la mañana ya tienes que estar en clases, pero antes de estar en clases tienes que hacer la limpieza de tu habitación y cumplir con una limpieza dentro de la casa. Entonces, a mí mi primer semestre y mi primera tarea fue limpiar los baños. Hello, yo jamás en mi vida había limpiado un baño, así que
Fue muy difícil al principio para mí porque estaba como teniendo esta lucha en el que yo decía, no entendía completamente el por qué teníamos que hacer esto si ya venías al Instituto Bíblico a tomar las clases y a prepararte, ¿no? Pero entendí ahí y aprendí muchas cosas con todo esto acerca del servicio, acerca de la humildad, acerca de que en esas pequeñas tareas, que a lo mejor uno lo ve como insignificante, a través del servicio es donde Dios más habla. Entonces, yo dejé de pelear con Dios y empecé a hacer lo que Dios quería hacer en mi vida, porque lo que Dios quería hacer era deshacerme y rehacerme. Sí, o sea, dejar la Jessica del pasado, la Jessica que fue herida, la Jessica con actitudes de adolescente, con inmadurez, con muchas cosas, y hacer una nueva Jessica. Entonces yo descubrí que limpiando el baño fue el momento en donde Dios más habló a mi vida. Eran los momentos más íntimos entre Dios y yo, así que... ¿Recomiendas esto para nuestros jóvenes? Claro que sí, desde luego. Porque no puedes estar en el altar sin antes haber pasado por los baños. Sí. Porque todo mundo anhela o ve como a Marcos Brunet allá arriba y cantando y así, pero no quiere pasar por el punto en donde Dios quiere. Y a los padres que están viendo el podcast, ¿tú recomiendas que animen a sus hijos a entrar a un instituto bíblico o un internado? Porque creo que hay muchas opciones hoy en día, ¿no? Ya hay para diferentes tiempos, si quieren largo plazo, si quieren corto plazo, hay en diferentes ciudades, inclusive podríamos hablar, yo creo que en un podcast sobre estas informaciones, sí. Pero tú recomiendas esto porque no es solo pastora, déjenme decirles que no es solo el punto de vista de una persona madura, de una pastora, sino también es el punto de vista de una psicóloga que trata y ya lleva varios años trabajando con jóvenes, con niños, con adolescentes, estudiando el comportamiento de estas nuevas generaciones y como psicóloga y pastora, ¿qué le dirías a los padres sobre si meten a un internado a sus hijos, si sería bueno, se lo recomiendas? Desde luego que yo siempre he pensado que antes de entrar a la universidad, yo pienso que lo mejor sería que antes de comenzar la universidad pudieran tener la experiencia de asistir a un instituto bíblico, porque es un lugar en donde, así como yo tuve la experiencia de una antigua Jessica y una nueva Jessica, verdaderamente afianzas tus raíces y afianzas el decir verdaderamente creo en Dios. Y yo creo que Dios te prepara para lanzarte al mundo. Amén, sí. Porque si primero entras al mundo sin estar afianzado en Dios, entonces entras como desprotegido y todo lo que ves en el mundo pues te llama la atención y comienzas a sumergirte más en eso. Es decir, si yo a mis 18 años hubiera salido para irme a una universidad a estudiar la universidad en otro estado, yo estoy muy segura que yo me hubiera perdido en eso. Una clave importante ahí. Entonces, como Dios hizo un proceso verdaderamente completo en el instituto, cuando yo terminé el instituto, yo ya no pasé por problemas en la universidad, ¿sabes? O sea, ya no tuve conflictos de identidad, conflictos entre que, vámonos a hacer eso, o sea... experimentar cosas, ¿no? Sí. Porque yo ya sabía quién era, Dios, y yo ya tenía metas, ya tenía hacia dónde quería llegar. Tu propósito, tu identidad. Claro, todo eso ya estaba claro, y ya no solo era... porque soy la hija de los pastores, ¿sabes? Eso ya había muerto, o sea, yo ya sabía que aunque mis papás un día quisieran renunciar al pastorado o lo que fuera, pero yo estaba convencida de que Dios y yo somos uno y no importa, Dios y yo contra todos. Entonces, ¿y cómo fuiste allá de la profecía? Y entonces, al final, cuando terminas los 2 años, por último, el día de tu graduación, un día antes de tu graduación, hacen un tiempo en donde tú como generación escoges, o bueno, el instituto, en este caso ellos como que buscan a los profetas, ¿sí? Entonces, en esa generación, en mi generación, que los directores son muy queridos para mí, Roberto y Claudia Torres,
que fueron mis coaches en todo ese tiempo. Ellos invitaron a Roberto Evans para que estuviera. Entonces eran ellos junto con Roberto Evans, junto con Kevin Green, que también es muy conocido. Y no me recuerdo si había alguien más. Entonces te van pasando uno por uno y te dan una palabra profética. Entonces cuando me toca a mí, porque era por apellidos, entonces yo fui la última y yo decía, uy, yo voy a ser la última, ya van a estar cansados, ya van a estar cansados, ya no van a querer decirme más felicidades. ¿Cuántos alumnos eran? Creo que de mi graduación éramos alrededor de 20 ¿Muchos? alumnos, más o menos, sí éramos, no muchos, pero yo creo que 20. Y entonces cuando fue tu turno, Así que cuando fue mi turno, pues ya llegué, me senté y luego llegaron así como, porque para eso llegó Claudia, llegó Roberto y Roberto Torres, y llegó Roberto Evans también, y Clau fue la primera en comenzar a profetizar sobre mi vida, algo muy muy directo a mi vida que tenía que ver con mi carácter y cómo encarar al enemigo. Después comienza Roberto Torres y su palabra también fue así como súper directa, decirme va a pasar esto, y después Roberto Evans, que no me conocía absolutamente para nada, y comienza a decirme, tú fuiste llamada para pastorear la grey del Señor. Y yo no tengo escapatoria. O sea, él no me conoce. No puedo decir que alguien le dijo, que alguien le sopló, para nada. O sea, estábamos en un ambiente totalmente profético, sí, donde ahí estaba el Espíritu Santo, sí, y comenzó a decirme, ya. Hasta este día, todo lo que ese día, en ese momento, como culminación del instituto de esa temporada, todo se ha cumplido. Sin faltar absolutamente nada. Primero Dios, algún día tendremos aquí a Roberto y a Claudia Torres en el podcast. Un saludo para ellos. Los queremos mucho. No, es muy fuerte, muy fuerte, ya no tenías escapatoria. No podemos huir de Dios, Sí. ¿verdad? Ajá. Ay. Sí. Aunque te quieras quitar, aunque quieras irte por otro lado, Dios te va a atrapar y te va a agarrar donde quiera que estés. Y llevarte al propósito. Ese es el Dios al que servimos. Pues sí, ya casi vamos terminando, pero queremos dejar aquí una última pregunta, Jessie. O que queme en su corazón una palabra ahí para las nuevas generaciones, de estas personas que están empezando a conocer a Cristo, o aquellos que todavía están así, ay, ¿será que abro mi corazón para Cristo? ¿Será que Jesús es verdadero? ¿Qué dirías tú para esas nuevas generaciones ahí? Porque sabemos que estamos en los últimos días ahí, estamos en los últimos tiempos ahí, Jesús de verdad ya está regresando, vemos los señales ahí que están pasando, los rumores de guerras, muchas cosas ahí, y la novia ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué dirías tú ahí para esas generaciones? Verdaderamente estamos en un tiempo en el que es más difícil. O sea, si yo pudiera comparar en cuanto yo fui joven, en cuanto yo fui adolescente, pues no se compara en nada con lo que los adolescentes del día de hoy tienen que lidiar, o con lo cual ellos se tienen que enfrentar. Verdaderamente es mucho más difícil que en mis tiempos, por así decirlo. Entonces, yo creo que no hay de otra sino el conocer verdaderamente a Dios y a su Espíritu Santo. Porque si no es por su Espíritu Santo, no hay de otra. O sea, tú puedes proponerte el no querer pecar y hacerlo en tus propias fuerzas, pero al final vamos a terminar haciéndolo. Pero el buscar la llenura del Espíritu Santo, yo creo que hace una diferencia totalmente completa. Entonces, yo sé que es difícil para las generaciones de hoy, pero no imposible. Amén. Yo sé que con Cristo verdaderamente todo es posible, así que yo diría, busca a tus líderes, a tus pastores dentro de tu iglesia local y no te les despegues. Amén. No te les despegues. Aprende a rendir cuentas, aprende a abrir tu corazón, aprende a que
en el momento en el que estás luchando con algo que sabes que no está haciendo bien a tu vida, no tengas temor de decirlo, sino de poder tener esa intimidad también con tus líderes y con tus pastores para que ellos puedan ayudarte y puedan protegerte, porque no están solos. Yo creo que eso es muy importante de saber, no están solos, o sea, a pesar de que a lo mejor nos miremos ocupados o que hay muchas cosas que hacer, creo que sus vidas son importantes y dedicarles tiempo para nosotros como líderes o como pastores es muy importante porque ellos van a ser la siguiente generación a la cual vamos a pasar esa estafeta. ¿Para qué? Para que sigan preparando el camino para Jesús. Entonces, ese sería mi consejo, o sea, sí, búsquenlos, o sea, agárrate, sí. Como Eliseo a Elías. Estamos todos en el mismo barco, ¿verdad? Sí, sí. Y yo creo que también es muy importante a los jóvenes, ¿no? Como estaban hablando, creo que en otro podcast, que acércate a esas personas que están buscando a Dios, ¿no? O sea, a lo mejor no te puedes acercar a Felipe, no te puedes acercar a Ditsa, a lo mejor no te puedes acercar a Jesse, pero ahí donde tú estás, en la iglesia en la que tú te congregues, si tú ves personas que están buscando la presencia de Dios, y por buscar me refiero a estudiar la palabra, a orar, a tener tiempos de adoración, tú acércate de esas personas, porque yo creo que se contagia, ¿no? A mí me pasaba que no me quería salir del instituto, de la escuela bíblica ahí en Puebla, porque mi miedo era que si me salía de ahí ya no iba a tener esas experiencias, porque era de que teníamos tanta hambre. A las 3 de la mañana nos parábamos a orar, a las 5 de la mañana nos parábamos a orar, y era que queríamos, y había un miedo dentro de mí de que si salgo de aquí tendré estos tiempos en casa estando sola. Entonces, gracias a Dios, pues sí los tuve, ¿no? Pero puedo decir que fue más intenso cuando había más personas, ¿no? Porque cuando tú te cansas, hay otra persona que a lo mejor no está cansado y te va a avivar, y cuando la otra persona está cansada o ya tiene sueño o ya no quiere o está débil, ¿no? Como dice la palabra, mejores son dos que uno, ¿no? Y estudiando esa escritura, de hecho, si te das cuenta, nunca se refirió a matrimonio. No dice en específico mejores son dos que uno de hombre y mujer, ¿no? Dice mejores son dos que uno, para que cuando uno esté débil, el otro lo levante. Entonces esto aplica en amistad. Júntate, y yo te digo, ten amigos que te van a acercar a Dios, ten amigos que te van a empujar a Dios. Acércate a esas personas, y si tú eres alguien que está quemando por su presencia, que tiene hambre, tú entonces jálate a aquellos que a lo mejor ves distraídos, agárrate a aquellas personas que a lo mejor ves que están desanimados o están tristes, y con esa hambre que hay en tu corazón, yo creo que se contagia, ¿no? Yo creo que se contagia. Sí, yo creo que esta generación se va a mover en lo sobrenatural, porque no, como es más difícil para ellos, yo creo que va a ser una generación que va a ser bautizada en fuego. Amén. Y van a moverse en lo sobrenatural, ¿sabes? Porque ya no vamos a poder tenerlo solo con palabras, sino que van a probar. Amén. Y van a querer permanecer y decir, ese es el Dios al que yo quiero. Wow. Amén. Así es. Y escuché una vez a un pastor que dice que no podemos estudiar a Dios de querer saber nada más de leer Dios. Nosotros tenemos que probar. No, si yo te presento un pastel, que rico, Jesse, pero si tú no pruebas no vas a saber que es rico, ¿no? Y va muy, muy certero con lo que estás. Tenemos que probar a Dios, tenemos que experimentar la presencia de Dios. Es un tiempo de sobrenatural. Nosotros hemos ido a algunas conferencias aquí en la República Mexicana, y hemos visto muchos jóvenes se levantando con la presencia del Espíritu Santo en su sobrenatural, y creemos que es para toda la República Mexicana, que es algo sobrenatural, ¿no? Un movimiento de Dios, de un tiempo que Él determinó. La mirada de Dios está sobre México, está sobre los jóvenes, los niños, las generaciones, y tenemos que estar preparados, ¿no? Para que cuando
quando viene o Espírito, não assim de uma maneira assim sobrenatural, que estemos atentos e seamos partícipes, ¿no? Que De lo entremos. que el Espíritu Santo está haciendo. Sí, yo creo que las calles van a ser llenas de jóvenes orando, de niños orando por sus maestros o entre ellos mismos, y yo creo que cosas muy fuertes van a suceder porque es una población muy grande. Sí. Y no se van a quedar solamente viendo, a lo mejor no van a tener un proceso como nosotros hemos tenido ese proceso de Ajá. Biblias, así, más ¿no? Así, rápido. sino que va a ser más rápido. Sí. Sí, porque hoy vemos que la tecnología, ¿no? Sí. WhatsApp ya está en otro Temporal. país y todo. Temporal. Y de Sí. acuerdo con lo que Dios está haciendo, Muy fuerte. México va a Se ser aún viene más algo bendecido. muy fuerte. Y muy bien, vamos terminando. Y siempre aquí, Jesse, tenemos, cuando terminamos con un invitado, dejamos un tiempo para que se puedan orar ahí por las personas que nos están acompañando ahí por el Lo YouTube. que sientas en tu corazón, Ajá. orar, si hay una palabra que pone Dios en tu corazón, también siéntete con la libertad de liberarla, porque alguien lo va a recibir. Ajá. Sí, claro. Pueden mirar en la cámara que está esta. Y bueno, yo creo que a mí me gustaría orar por cada persona que ve que pueda recibir sanidad en su cuerpo, que pueda recibir Amén. de parte de Dios, que pueda recibir lo mismo que yo recibí en su momento y aún mayor. Sí, porque es para todos, no es nada más para unos, no es solo para unos cuantos, o no tiene que ver con de dónde naciste o de quién es tu familia, tiene que ver con el hecho de que Dios te está llamando, Dios te está buscando y que Dios quiere hacerlo. Así que, Señor, yo quiero pedirte en este momento, Espíritu Santo, que tú eres el único que puede traspasar las barreras, no hay limitaciones para ti, así que en tu nombre yo declaro sanidad para cada uno de los que están viendo, declaro esperanza para aquellos quizá que no estaban viendo más hacia el futuro, que quizá por causa de circunstancias estaban siendo o sintiéndose derrotados o sintiéndose como que ya no había más. Y yo declaro que cada una de esas palabras proféticas que han recibido, que en el nombre de Jesús puedan comenzar a realizarse, puedan comenzar a hacerse, puedan vivir en el rema, puedan vivir en el tiempo kairos de Dios, que puedan entrar en este fluir que Él está trayendo para este tiempo y que puedan verdaderamente disfrutar de una sanidad en todo su ser, en toda su alma, en toda su mente, que puedan ser transformados por medio de su palabra y por medio de su poder en su nombre. Amén. Amén. Que así Amén. sea. Pues este fue más un podcast. Quería agradecer aquí a mi esposa. Gracias, amor. Que me por toque estar más aquí. veces, por favor. Sí, claro. Y fue la primera vez que Jess está aquí, pero no van va a ser haber la muchas, última. muchas más. Vamos a hacer más. Hay mucho que jalar, como se Que dice. aprender, que extraer. aprender, que extraer ahí. Y Jess, muchas gracias por su No, ¿de qué? presencia aquí. Fuimos muy edificados. Va a ser la última Creemos vez. que ustedes también fueron edificados ahí en su casa. Una vez más recordamos, deja su like, comparta ahí en su familia, suscríbete en el canal Generaciones México y nos vemos en el próximo podcast. Bendiciones a todos.